El día de hoy tenemos un crossover con Money Talks Podcast, uno de los podcasts mejor rankeados en finanzas en México. Y vamos a hablar de dos temazos. Cómo tenemos el superpeso, el tipo de cambio del peso mexicano que está muy fuerte contra el dólar y si conviene cambiar esos pesos que tienes, transformarlos a dólares para venirlos a invertir a real estate en Estados Unidos. Los co-hosts, Walter y Luis, nos hablan mucho de estos temas, así que muy pendientes. Walter es director de inversiones y cofundador de una super plataforma que se llama SafeNest, asesor en inversiones independientes. De igual forma, Luis es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. También participa como miembro del consejo de la misma operadora. Les vamos a dejar aquí abajo el link para que bajen en última noticia, el reporte del Cap Rate Survey del segundo trimestre del 2022. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Luis, Walter, Gaby, qué gusto saludarlos. Hola, hola. Casa llena. Exacto, hola, muy bien, muchas gracias. No, hombre, de nada. También, la verdad muy es bien. que yo fui la motivadora de esta reunión entre los cuatro porque, la verdad es que yo soy fan de su podcast de Money Talks y nosotros ahora con Real Estate Talks, a pesar de que son dos temas que se pudieran percibir como diferentes, están muy relacionados porque al final del día hablamos de finanzas y de qué hacer con nuestro dinero y cómo hacer que te rinda más, que supongo que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y yo en lo personal, traigo mucho el tema bilateral, ¿no? Porque pues como todos saben, soy mexicana, americana, invierto aquí, invierto allá, y me empezaron a surgir muchas dudas y yo hablo mucho con Walter por fuera. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos juntamos y lo platicamos en un podcast para entender todo lo que está pasando en el tema bilateral y cómo se liga también al tema de real estate, que todos los días estoy desayunando, comiendo y cenando con Gaby el tema de real estate? Entonces, pues gracias a los tres por unirse a mis dudas, a mi curiosidad en estos temas. No, al contrario, mil gracias por invitarnos, y pues a ver, supongo que si tú tienes esas dudas, pues muchas personas las tienen, ¿no? Y nosotros también tenemos algunas dudas sobre real estate, entonces creo que va a ser una plática interesante en donde podamos igual ya llegar a alguna conclusión de inversión interesante. O una discrepancia, ¿no? A lo mejor acabamos ahí debatiendo. A mí mi primer duda es algo que obviamente constantemente he estado viendo y más ahora con esta primera mitad del año, que no puedo creer que ya va a ser mayo, es el tema del superpeso, ¿no? Hemos visto cómo ha bajado el peso cada vez más, ahorita ya subió un poco, llegó a estar a niveles, si no me equivoco, porque ustedes son los economistas aquí, en 17.90 y... No somos financieros. Gracias. En 17.97... ¿Qué onda con esto? O sea, ¿creen que se sostenga? ¿Creen que se mantenga? ¿A qué se debe? Me gustaría saber la opinión tuya, Luis, y la tuya, Walter, al respecto. Sí, claro, pues ahorita en retrospectiva creo que está muy fácil decir por qué estamos aquí, ¿no? Y hago el paréntesis, pues en retrospectiva porque pues es muy fácil predecir el pasado. Ya sabemos... lo principal o una de las principales cosas pues es la tasa de interés. O sea, ahorita, hoy por hoy, México tiene una tasa de interés del 11.25, ya una inflación de 6.25. Pues estás hablando ahí de un diferencial entre tasa de inflación de 5 puntos, más o menos. Y en Estados Unidos, pues tienes una tasa de interés pues del 5 y una inflación del 5. Entonces... pues eso explica algo. También, o sea, la diferencia entre la tasa de Estados Unidos y la tasa de México se amplió porque Banxico empezó a subir tasas antes. Entonces, eso es una parte. Otra parte, pues, es el tema fiscal, que como ya lo hemos platicado en otros lados, y también no es que sea por administración, pues es que los niveles de deuda pues no han incrementado, han estado estables y pues eso les gusta a los extranjeros. Pues sí, las otras dos razones pues es el nearshoring y, o sea, que se está viniendo mucha inversión a plantas, etcétera. Sabemos que la tasa de desocupación en el norte de propiedades industriales es 0, y las remesas, ¿no? Fue como una tormenta perfecta. Repito, a retrospectiva, pues es ya muy fácil explicarlo. No sé si se me esté pasando algo, Luis. No, creo que tocaste
4 puntos, ¿no? De por qué el tipo de cambio está fuerte. Si tuvieras que escoger una variable o si tuvieras que escoger una razón, yo diría pues, el diferencial de Banxico con la Fed, ¿no? Que está en sus niveles más altos de mucho tiempo, ¿no? Si la Fed está en 5, Banxico está en 11.25, entonces estamos hablando de 625 puntos base, más o menos. Y entonces, bueno, eso ha hecho que se vuelva atractivo venir a invertir en deuda mexicana, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar? Que creo que es la siguiente pregunta. Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Saca su bolita mágica de por ahí y avísanos cuándo va a cambiar, por favor. Sobre todo para la gente que invierte por ambos lados y que tienes pesos, dólares. Entonces estaba de que, o sea, ya está muy bien el tipo de cambio, debería comprar dólares porque al final del día el dólar nos ha mostrado, la economía de Estados Unidos es la más fuerte a nivel mundial, digamos, te da más seguridad tener tu dinero, tu patrimonio en dólares que en pesos, pero dices tú, fuck, o sea, si me está dando acá el 11% con prácticamente cero riesgo, como por qué voy a ir a cambiarla a dólares cuando pues si lo meto en Treasury Bonds me da el 4 máximo, 4.2 y tienes ahí una buena lana en el banco, ¿verdad? O sea. Sí, claro. Sí, no, a ver, generalmente te preguntan, ¿no? Sobre todo los que trabajamos acá, ¿no? ¿En cuánto va a cerrar el tipo de cambio a cierre de año? ¿No? Y siempre que me preguntan eso, siempre contesto entre 10 y 40. O sea, qué raro, siempre tiene siempre la le razón. pego, y siempre le pego, exacto. No, a ver, estimar el tipo de cambio es magia, ¿no? O sea, no hay forma de hacerlo de una manera consistentemente bien, ¿no? Y es por eso que las casas de bolsa y los bancos te cambian sus pronósticos a cada rato, ¿no? Cada semana te están dando sus pronósticos. Y hay quien tiene la osadía de además pronosticar a 4 decimales, ¿no? El tipo de cambio va a estar a fin de año a 19.2714. Pues no, o sea, o sea, no está bien, ¿no? Entonces, no pronosticamos, o sea, no hacemos pronósticos de largo plazo del tipo de cambio puntuales, pero pues sí tendencias, ¿no? Entonces, dado los 4 puntos que mencionamos, nearshoring, remesas, el tema fiscal y el diferencial de tasa de Banxico, dado que eso ha traído flujos de dólares a México, pues entonces, o sea, ¿cuándo va a cambiar eso? Y la respuesta es que no en el muy corto plazo, ¿no? El diferencial se va a mantener. Hoy y ayer, ¿no? Esto lo estamos grabando un viernes en la mañana. Hoy y ayer vimos los datos de GDP, del PIB de Estados Unidos y México. Estados Unidos salió un poco abajo, pero pues por temas contables. Es una economía que sigue fuerte en consumo, que sigue fuerte en empleo, ¿no? Hoy vimos el de México, salió por encima de lo esperado, ¿no? México anualmente creció 4%, cifras que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Entonces la economía hoy por hoy, en el cortito plazo, sigue fuerte. Y eso pues trae obviamente inversiones, trae consumo y pues dado que las remesas están muy en función del consumo de Estados Unidos y del empleo de Estados Unidos, pues mientras eso siga fuerte, pues van a seguir mandando dólares a México. ¿Cuándo va a cambiar? Pues cuando empecemos a ver esta desaceleración, ¿no? Cuando empiece a haber una desaceleración en el empleo, una desaceleración en el consumo, una desaceleración importante en lo económico que haga que las inversiones a México dejen de venir y pues obviamente cuando se empiece a cerrar el diferencial de tasa entre Banxico y la Fed, ¿no? Y entonces vamos a ver una depreciación del tipo de cambio. Probablemente en mayo veamos ya que se empiece a cerrar un poco ese diferencial. Probablemente el 2 de mayo la Fed suba su tasa 25 puntos base y sea la última del ciclo. Probablemente el 18 de mayo Banxico ya no suba su tasa, ¿no? Y entonces ese diferencial se va a hacer un poquito más pequeño y entonces probablemente estemos viendo el piso del tipo de cambio. 18 debe ser o podría ser un piso, ¿no? Que no significa que ya es un cambio de tendencia, y no significa que ¿no? se nos va a ir o sea, que vaya a haber otra evaluación o que se nos va a ir a 22 porque sigue muy fuerte el tema nearshoring, que no necesariamente está ligado a lo que comentas de las remesas, por ejemplo, que las remesas están completamente ligadas al tema de empleo en Estados Unidos, pues la gente tiene trabajo, sigue mandando lana para México y eso es eso impacta fuertemente a nuestro país, pero el nearshoring no necesariamente, el nearshoring se está dando por todo el tema de la crisis
de la guerra entre China y Estados Unidos, empresas internacionales que están mudando a México para poder atender acá en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando venga la desaceleración económica, todo apunta a que el tipo de cambio se va a empezar a depreciar. Con suerte lo va a hacer de manera ordenada, pero pues no sabemos, ¿no? Puede haber golpes, ¿no? Si de repente, pues no sé, cuando fue lo de Silicon Valley, pues el tipo de cambio se subió hasta 19, regresó, ¿no? Entonces acuérdense que el tipo... O sea, el año pasado, yo me acuerdo, en marzo estábamos en 22, una cosa así, si mal no me equivoco. O sea... Exacto, pero acuérdense que el tipo de cambio es la variable macro que absorbe los primeros golpes siempre, sobre todo si es un tipo de cambio de flotación libre, como es el dólar y el peso, ¿no? Entonces, en el momento en que hay incertidumbre global o incertidumbre local, pues el primero que se ve afectado, para bien o para mal, es el tipo de cambio. Entonces, si empieza a haber otra vez incertidumbre en Estados Unidos respecto al sector bancario, respecto a otro sector, pues sí, el tipo de cambio va a dar, se va a depreciar rápido, pero si las condiciones siguen como las que platicamos ahorita, pues tenderá a regresar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cuándo viene la desaceleración? ¿Quién sabe? ¿No? Probablemente tan pronto como el tercer trimestre. Hoy también salieron los números de Taiwán, ¿no? Taiwán, yo creo que es el primer país importante en caer ya en una recesión, ¿no? En el trimestre pasado decreció 3%. Entonces, bueno, ya estamos, o sea, ya empiezan a caer las fichas de dominó, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuándo nos toca a nosotros. Ahí cuando tengas la fecha exacta nos dices. Súper interesante, la verdad, todo lo que nos comentan. Yo, a diferencia de Lala, yo estoy menos bilateral y más concentrada en Estados Unidos, porque ya tengo muchísimo tiempo acá y la verdad toda mi vida profesional ha sido aquí. Entonces, pero me llegan mucho estas llamadas de gente de México, de otros países, donde... Como Lala le pasó, dice, híjole, se me hace que voy a mover este dinero porque el peso está excelente ahorita, entonces lo voy a mover de una vez, pero no se ve tan bueno el escenario ya, porque estoy viendo todas las noticias del desempleo, estoy viendo que el comercio real estate está bajando, entonces pues es la disyuntiva de todos los inversionistas de decir, híjole, está fuerte, pero ¿lo muevo o no lo muevo? O sea, ¿cómo le hago? Si es buen momento para moverlo o no, ¿no? Entonces, como que nunca es el perfect storm, porque si lo vas a mover a un lugar que también está incierto tal vez, o en los ojos del mundo está incierto. Pero bueno, la verdad, gracias por el panorama, porque sí me ayuda a mí, que lo veo de fuera, con una de estas, te digo, estas llamadas que recibo de inversionistas de cómo lo están viendo ellos de dentro, ¿no? Sí, creo que todo se resume a que es un costo de oportunidad, o sea, muy grande, ¿no? Sobre todo para los mexicanos, o sea, como comentó Lala, o sea, tomar la decisión de, me dolarizo, pero pues dejo, 11, una tasa de 11.25, pues, o sea, no está fácil, ¿no? No está sencillo, y pues es una tasa real muy atractiva. Y también, o sea, si nos ponemos a ver desempeño histórico, digo, a lo mejor voy a complicar un poquito más las cosas, si revisamos cuánto ha pagado, por ejemplo, los CETES pues en la última década o en el último periodo contra Treasuries, pues, la mayor parte del tiempo, el 80% del tiempo, pues a los CETES les ha ido mejor, ¿no? Por diferencial de tasas y pues también ahorita por la coyuntura de la apreciación inesperada del tipo de cambio, porque la verdad es que nadie lo veía en 18 pesos. Pero pues a pesar del costo de oportunidad, pues creo que sí vale la pena ver. Yo creo que no si se hace el movimiento, sino en qué porcentaje de tu patrimonio pues vas a diversificar, ¿no? Claro, era justo lo que iba yo a comentar. Yo creo que aquí la decisión, digo, es muy personal, pero es el tema, yo creo la clave, como en todo en inversiones, es el tema de la diversificación, ¿no? Entonces ya te tocará tomar la decisión, o sea, si decides poner alguna parte de tu patrimonio en dólares para aprovechar la ventaja del tipo de cambio, pues ya tener más o menos pensado dónde lo vas a poner, ¿no? El money market ahorita está pagando el 4%, hace año y medio está pagando el 1%, menos. Entonces ahí es donde viene, como dice Gaby, personalmente ustedes saben que gran parte de mi portafolio la tengo en real estate, en activos de real estate. Y el otro día te comentaba, Walter, justo ayer me llegó un proyecto son varias viviendas, es new construction,
donde, y cada vez lo estamos viendo más en las diferentes oportunidades de inversión, al menos en comercial, que es lo que yo veo más multifamily, pero también lo he visto en hoteles y en retail, oportunidades de entrarle a invertir como deuda, no como la clásica que le inviertes y al final ya que se hace el proyecto y se vende, te dan ahí es cuando recibes realmente la carnita de la inversión, sino que tú entras como o sea, prestas lana como deuda, entonces se compra el activo, llámale, voy a poner ejemplo multifamily porque es lo que yo hago, se compra el activo apalancado con el banco, pero otra parte, después de pagarle al banco, los siguientes a quienes se les paga son a los inversionistas que entraron como deuda. Normalmente, lo que he visto últimamente en Proyecto 1 que acabamos de cerrar en Dallas, que me llegó ayer, era un pago del 10%, sigue estando abajo que el 7%, pero al menos ya te aseguran el 10% y estás en un first lien position antes que los demás inversionistas que van a recibir al final del proyecto un 17, 18% después de 5, 8 años, lo que dura el proyecto. Pero es como una alternativa atractiva, ¿no? Si te gusta el mercado, si te gusta el asset class, ¿verdad? O sea, ahí pues ya te tienes que ir como muy a nivel micro para entender si te hace sentido o no la inversión, ¿no? Pero la verdad es que sí está complicado competirle a un 7 al 11, ¿no? Sí, claro. Ahora, en esta inversión como deuda al 10% en dólares, o sea, yo me imagino que acuden a inversionistas porque pues a lo mejor tienen la llave cerrada con el banco o a lo mejor les sale más caro con el banco. Entonces, me imagino que pues debe de haber alguna forma de filtrar ciertos riesgos, o sea, y ahorita que pues vemos en las noticias que los precios de las propiedades pues vienen ajustándose, o sea, ustedes cómo hacen este check, cómo hacen este filtro para, pues sí, como al final son proyectos apalancados, pues hay cierto riesgo para minimizar el riesgo, para a lo mejor no controlar, pero a lo mejor pues, tener visibilidad del riesgo. En temas de los precios que están bajando. Sí. O sea, lo que pasa es que te tendrás que ir muy, muy a nivel micro proyecto por proyecto, pero sí, o sea, definitivamente, y para poner en contexto, están bajando los precios desde hace rato con esta desaceleración que ha habido en la economía y están bajando tanto en single family como en comercial, como en industrial, eso es un hecho. Entonces, pero también porque venimos, o sea, hay que ver que venimos de un hike, o sea, los últimos 3 años era una locura, ¿no? Entonces, ahorita, vaya, se estaba compitiendo por las propiedades en el tema, o sea, los inversionistas estaban compitiendo, entonces se estaban sobrevaluando las propiedades, ¿no? Lo cual mucha gente que le entró hace 3 años, hace 2 años, y que entró con préstamos con tasa variable o con tasas, con préstamos bridge loans de 3 años, que en este año tienen que pagarlo. Ahí es donde estamos viendo, o sea, pues todo depende de cómo lo veas. O sea, si tú tienes cash ahorita, pudieras ver, y es otra vez oportunidad por oportunidad, cómo esta gente que está, o estas oportunidades, o esos proyectos que se comprometieron a pagar una tasa variable a 3 años y que les vence este año, pues están tronando. O sea, entonces ahí están tronando y se están viendo forzados a vender porque tienen que al final del día devolverle a los inversionistas. O sea, conozco de primera mano a una persona, un proyecto hace 3 años y al final le devolvieron el dinero a los inversionistas, le retornaron menos de la mitad de lo que les iban a regresar, no pudo ejecutar el business plan. Menos de la mitad de rendimiento, no de capital. Sí, de rendimiento, sí, el rendimiento. No, el capital sí lo alcanzaron a regresar. Pero más y más sobre esta segunda mitad del año vamos a ver esas oportunidades. Contestando tu pregunta, ¿cómo mides el riesgo? Es una pregunta como muy general. Entonces, yo primero te diría, dependiendo en qué vas a invertir, o sea, si vas a invertir en una casa individual o en un multifamily o en un sector retail o en oficinas o en industrial, o sea, dependiendo qué te vas a invertir, hablando de real estate en general, en qué mercado estás invirtiendo, cómo están las tasas de empleo ahí, porque pues al final del día la economía se mueve o sea, cuando hay dinero en la economía, cuando la gente tiene empleo, la gente tiene dinero, entonces gasta, ¿no? Entonces, te tienes que ir como muy a nivel micro de la inversión que estás eligiendo hacer. Ahora, hay otra opción más general, o sea, siempre puedes invertir en fondos que estén apalancados en real estate, ¿verdad?
entonces no puedes hacer como zoom in. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Y yo añadiría la parte de residencial, porque claro que cuando hablamos con real estate, pues todo lo ponemos en una sola burbuja, pero son muy diferentes la situación que nos encontramos ahorita en residencial versus la comercial, por lo que dijo Lala. Estos préstamos balloon o bridge loans, que son de 3 años, que ahorita están tronando, y de hecho si te fijas en la lista, por ejemplo, de los foreclosures que vienen ahorita para la próxima semana, que es cada primer martes de mes, la lista está llena de comercial, está llena de Golden Corrals y de hoteles y de todo este lado comercial, y no ves los números que se veían a lo mejor en la última recesión de real estate, que fue el 2008, los foreclosures en residencial. ¿Por qué? Porque en residencial, o sea, sí, a lo mejor pagaste más por la casa o a lo mejor apostaste 50,000 arriba, pero bajo una hipoteca del 3.5%. O sea, no, en 1000 años no la vamos a volver a ver así. Entonces ellos no están tronando porque no tienen un deadline en donde les va a subir la hipoteca, como pasó en el 2008, donde sí existían estos balloons y estos ARM loans, la parte residencial también. Entonces ahí sí es un poco diferente a cuando te encargas, o sea, cuando estás viendo real estate, como dice Lala, tenemos que ver como caso por caso. Es comercial, incluso de comercial, ¿qué estamos hablando? ¿Comercial multifamily o comercial retail o comercial industrial? Y residencial también, ¿qué estamos hablando? ¿En qué lugar? El empleo de la ciudad, Texas en contra California, es muy diferente. Entonces, pues creo que como todo es sectorial y es muy, muy, muy local el real estate. En el 2008, o sea, parte de la crisis que se dio del housing crisis, del real estate crisis, fue porque también antes de esa época casi que por respirar te prestaban. O sea, ya como que de ahí se armó y ya son mucho más estrictos y mucho más, ya no le prestan a cualquiera. O sea, veníamos de una época que literal todo el mundo tenía acceso a tasas con down payments del 5%, muy pequeñitos. O te hacían un cheque al cierre y te entregaban un cheque al cierre. ¿Cómo? Sí, te daban dinero, incluso porque tú como comprador, en el 2008 me tocó cerrar clientes que en la mesa les daban un cheque por $2,000 de todos los números que hicieron y de todos los filtros que sacaron y todos los préstamos. O sea, estaba insustentable. Sí, que de hecho los números, como dices, o sea, hoy por hoy son mucho más sanos que en 2008, ¿no? Por ejemplo, si vemos los loan to value, ¿no? Que son justo cuánto te prestan respecto al valor del inmueble. Obviamente, para el banco, pues el loan to value quieres que sea el menor posible, de tal forma que si un loan to value es 50%, pues nada más tienes que, o sea, para el banco, para recuperar su préstamo, pues tiene que vender el inmueble al 50% de su valor de mercado y así logra recuperar lo que el cliente le debe, ¿no? Entonces, en el 2008 veíamos loan to values de 80, 90%, es decir, tenías que vender prácticamente a valor de mercado la propiedad si es que el banco quería recuperar su dinero. Ahorita los loan to value no, los loan to value están cercanos al 50, al 40%, y eso te habla de que los bancos, como decía Lala, pues digamos que sus reglas para prestar son mucho más fuertes y mucho más complicadas, ¿no? Para la persona que está pidiendo el dinero, ¿no? Entonces, sí, estamos muy lejos del 2008, ¿no? Los bancos aprendieron su lección. Sin embargo, sí hay otras, y esto es a raíz de la pandemia, o sea, sí hay otras áreas del real estate que sí están pasando aceite, ¿no? Oye, pero antes de pasarnos a otras áreas, perdón, Luis, para no perder el hilo, yo sí les quiero preguntar algo que escuché en su podcast, que me llamó la atención. Hablaron de ventas que son financiadas por el propietario. O sea, yo le vendo mi casa a Luis y yo le termino prestando a Luis. ¿Por qué está pasando esto y a qué tasa lo están haciendo? Por lo mismo que venimos de 3 años un poco de utopía, donde los préstamos existían al 3.5 y nadie los vio. Cuando le pones al consumidor un préstamo y se lo brincas del 3.5 al 7%, claro que se frenaron. O sea, realmente nosotros estamos en Austin, pero
yo creo que a nivel nacional, o sea, vimos un freno de mano el año pasado, como por ahí de verano, en cuanto a las casas. Entonces, no significa que, igual, comparando con el 2008, porque es la única que tenemos en comparación con real estate, recesión, es que cuando vimos ese freno de mano, no se vino como el influx de casas, pero sí existían muchos vendedores que querían vender y que por cuestiones tienen que vender. Entonces, existe eso y eso es completamente legal. Eso se ha hecho por miles de años, el seller finance. Lo único es que antes, en los últimos 2 años, si el vendedor me estaba ofreciendo el 7%, que es para que haga dinero sobre su dinero, pero el banco me está ofreciendo 3.5, ¿yo por qué me voy a ir con el vendedor? Yo mejor me voy con el banco que me está dando 3.54. Entonces, ahorita vuelve a presentarse esa oportunidad. Y como seller finance, todos estos, incluso aunque estos préstamos que se generaron en los últimos 3 años, al 3.5%, que no existiera el loan to value que mencionaba Luis, aunque no existiera y se hubiera hecho al 5% y esta gente está default, y vamos a suponer que no es el caso, existen muchos sistemas o muchas formas de adquirir estas propiedades que estoy segura que van a suceder antes siquiera de que esta persona se vaya a foreclosure. Porque así como el owner finance, existe el assigned, puedes assign un préstamo, una hipoteca para quedarte. Es decir, yo como, para darte un ejemplo, yo como los inversionistas, yo mando mercadotecnia a todos los vendedores. Si quieres vender tu casa, véndemela a mí directamente. Yo tengo miles de formas de comprártela. Una es cash, te la compro y te deshago. Otra es wrap, a loan. O sea, yo te hago un wrap y porque me conviene comprar ese loan al 3.5, entonces lo envuelvo en otro loan. Les pasan el crédito. O sea, yo tengo un crédito, tengo que vender y tengo una hipoteca que la saqué a 3%. Gaby quiere una casa, entonces te paso el crédito que yo firmé, ¿no? I assign the loan to you. Y luego la otra es, puedo hacer wrap o véndeme la owner finance, como lo que mencionamos en el y gánate un 7% yo de quiero tu hacer dinero. trabajar mi dinero, necesito vender. Digo, yo siempre pongo el caso de una casa que no se me movía, ya se me movió, bendito Dios, bien. Y bien. Pero para mí hubiera sido excelente opción hacer la owner finance. O sea, mi opción era, mi plan B, siempre tienes que tener plan A, B, C y D, era consigo a alguien que no tenga acceso a crédito, se la rento yo y que me esté pagando un 8% por mis dólares cuando el Treasury me está pagando el 4%, ahí está, y yo ahí lo tengo y eventualmente y que me dé un buen down payment, ¿verdad? Para yo también tener un cash out y también ver que la persona tiene la posibilidad, o sea, de pagarme. Y ya, o sea, hay 1000 razones por las que puedes conseguir un owner finance y también en comercial, o sea, en multifamily, en Arizona, en Phoenix, nosotros éramos una inversión, no nosotros no, sino como pasivos, o sea, no era nuestro proyecto, de una propiedad de 110 unidades a un 4%, esto fue en noviembre. Y dices tú, ¿cómo consigues un 4% en noviembre, una tasa bajísima? Porque en noviembre estaban más altas las tasas. Pues sí, era un seller finance. O sea, el dueño del edificio quería vender y por diferentes razones que quieres vender, y así se fue. Entonces, sí hay, sí hay maneras de sacar la vuelta a esto y todas estas oportunidades se están dando también por lo mismo que están las tasas altas. ¿Cómo jugó, por ejemplo, las aplicaciones como Zillow en este aumento en la demanda de bienes raíces, ¿no? Porque, pues a ver, es tecnología nueva, no existía en 2008, ¿no? Sin embargo, hoy cualquier propietario puede meterse a Zillow y decir, a ver, ¿cómo están valoradas las casas de mis vecinos? Y cómo puedo salir a vender yo, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, en su experiencia en residencial, cómo han visto o qué tan disruptivo ha sido Zillow en su negocio? Yo la verdad lo he visto como algo bastante positivo, o sea, todo como para todo, o sea, la tecnología nos vino a ayudar y a como upgrade la industria, ¿no? Aunque la industria en Estados Unidos de real estate sí está bastante más regulada que en México, o sea, yo la verdad no tengo mucho punto de comparación porque toda mi vida la he tenido aquí, pero cuando escucho que allá ni siquiera tienes que tener una certificación para vender casas, o sea, me explota la cabeza. Pero entonces, aunque está todo muy regulado, sí y hablo de Texas únicamente porque no conozco los demás estados, o sea, no conozco las reglas en eso, pero Texas es un estado no disclosure. Significa que tú cuando vendes, el gobierno o el appraisal
County no debe de saber a cuánto lo vendiste. Tú puedes guardar tu información y no tienes que. Entonces, Zillow tiene información limitada del sold data. Entonces, yo siempre les digo a mis clientes, es buenísimo, y ellos me mandan, no sé qué, mira, encontré esta casa en Zillow, sí, te la investigo, pero te la investigo con los programas reales donde están los números reales, porque sí lo agarra como muy generalizado las cosas y se basa mucho pero en los... sí es muy bueno, o sea, sí te da bastante. No, claro. Cercano. No, sí te da muy cercano porque como más y más, sobre todo aquí en Austin, ¿no? Como que más la información se ha dado de que no sé, por ejemplo, tu vecindario. Pero sí tu vecindario, por ejemplo, tu casa, lo que dice Zillow no es lo que el county te mandó. No es exactamente lo que el county te mandó. Entonces, si te vas caso por caso, no son así. Los míos en mis casas de renta, nada que ver lo de Zillow. Es más, a veces quiero agarrar el precio de Zillow. Porque digo, si me la vendo por eso, qué maravilla. Entonces, por ejemplo, compañías como Open Door, que fue también uno muy grande que tuvimos aquí en la pandemia, o Zillow incluso, cuando antes de que tronara la parte de Zillow que compraba casas, el iBuyer section de Zillow que estaba muy fuerte aquí en Texas, pero de repente dijo, ¿sabes qué? No me está funcionando. Con todo el que estaba en el auge. Demasiado muy rápido, ¿no? Sí, tuvo mucho inventario, ¿no? Sí. Tuvo demasiado inventario. ¿Por qué? Porque estaba comprando a estos precios inflados que ellos mismos estaban generando. Entonces, la verdad... O sea, ellos mismos se metían el pie. Exactamente. En ese aspecto no nos ayudaba a nosotros porque los consumidores o los vendedores creían que su casa valía más de lo que realmente valía. Entonces, como que la parte negativa es que nos ayuda a inflar más de lo que ya estaba inflado, por lo menos Austin. Ya no necesitaba ayuda. Ya no necesitaba ayuda para inflarse más. Entonces, pero pues no le he hecho. Hay otros aspectos muy positivos que tiene y que hasta yo, o sea, los aprovechamos todos, ¿verdad? Bueno, pero eso es en la parte de multifamily. Y digo, a ver, y yo sé multifamily y residencial, que yo sé que es donde se concentra su experiencia, pero hay otro sector, ¿no? Ahora sí, como dicen, entre perros y razas, hay otro sector que no le está yendo bien, ¿no? Que es un poco la parte de retail, la parte de malls, la parte de hoteles, sobre todo de business, ¿no? Ajá. Sí, no, es que justo ayer mi papá cada rato se la pasa mandándome noticias por WhatsApp, ¿no? Así como diciéndome que aguas, esto sí, me manda una noticia que salió en el Wall Street Journal de Fire Sale, una office tower en San Francisco, vendiéndose, no sé, una cosa ridícula, al 50% de su valor, ¿no? Así como diciéndome aguas. O sea, no necesariamente todo el real estate está mal, ¿no? Hay algunas áreas particulares, ¿no? Que la pandemia vino a acelerar, ¿no? Como todo o sea, de por sí los malls y toda la parte de retail, de consumo, digamos, ya iba de bajada, ¿no? La pandemia lo único que hizo fue terminar de matarlos. Hoteles dedicados a business, o sea, ya estaba el mundo tendiendo hacia la comunicación, digamos que no necesariamente presencial, ¿no? La pandemia lo aceleró. Entonces, bueno, todos estos nichos del sector de real estate en Estados Unidos, pues esos sí ya están un poco más complicados, ¿no? Entonces, o sea, el takeaway que me llevo, digamos, es que hay todavía valor en real estate de Estados Unidos, pero pues mucho más diferenciado que antes, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Sí, y sobre todo podemos ver que los precios están ajustando, o sea, y esto aplica para todos. Sí, a quienes más les ha pegado definitivamente yo creo que es el tema de office space y retail, son creo que los que más han sufrido, y no nada más por el tema de las tasas y la crisis en la que estamos entrando, sino por el cambio en el consumo, en el office space, pues ya mucha gente trabaja en su casa, etcétera, ¿no? Entonces pero por otro lado, así como yo siempre tiendo a comprar mucho con tema de VC, porque pues como saben, tengo también algo de experiencia en Venture Capital, en los startups. Los ajustes que vienen en las evaluaciones, acá también se están dando ajustes en los precios, ¿no? De sectores que estaban bastante inflados. Entonces, al menos, por ejemplo, salió en el CRE Report hace poquito que el CRE cubre hospitality, industrial, o sea, es todo, CRE es commercial real estate,
cubre multifamily, que al final del día es vivienda y está muy ligado al tema del empleo. Cubre hospitality, industrial y retail, ¿no? Y más o menos te muestra los cap rates por ciudad, el cap rate del activo ya estabilizado, y digo, te tienes que ir otra vez un zoom-in muy específico por sector y por ciudad para ver cómo está. O sea, si más o menos se sigue viendo un incremento en los cap rates, y más o menos como si tú le incrementas un 75% al cap rate, es alrededor de un 15% de declining price. Pero, por ejemplo, si te vas a mercados que habían subido mucho, como Austin o como Atlanta, estás viendo que está subiendo un basis point del cap rate, entonces es alrededor de un 25% en decline en precio. Entonces, ¿en cuánto están los cap rates más o menos, Lala? El 4 general. y medio, 5 en general. Pues es que okay. es, o sea, es como general, treasuries. 5%. Okay. Pero, again, o sea, te tienes que ir muy... Justo tenemos pendiente, ya está palabrado Alex Arriegui, que de hecho es de Guadalajara y tiene mucho tiempo acá en Estados Unidos y se dedica a puro retail y hospitality. Entonces, ya estamos, Gaby y yo, como looking forward a ese episodio que vamos a tener para que nos platique de qué está pasando específicamente en sus sectores, ¿no? Claro. Ok, Claro. Pues muy interesante la conversación. Creo que sí, o sea, nos dan varios insights del real estate, multifamily, single family, pero creo que aunque no es su especialidad, o sea, lo que platicas, Gaby, que pues ya se están viendo muchos foreclosures en oficinas, commercial real estate, pues confirma lo que estamos viendo en las noticias. Se me hizo interesante lo del seller finance. Eso yo no había escuchado de ello. Y pues bueno, no sé si tengan algún comentario de lo que comentamos nosotros de pues, la tasa y el peso. Pero pues bueno, creo que fue un buen crossover. Claro, yo nada más quisiera agregar el tema del empleo, porque sí, ustedes han hablado mucho del tema y siento que ahorita, digo, acaba de meta de tener despidos, luego Bed Bath & Beyond, que estuvo acaba de salir, que ya está en la quiebra. O sea, como que siento que a veces en general, y a ver qué opinan ustedes, pues podemos dejarnos llevar por noticias, o sea, las tech startups sí están despidiendo mucho, pero creo que al final la base y lo que mueve una economía es el empleo, y la tasa de empleo sigue global, en Estados Unidos sigue en 3,5, si te das por estado, Florida está en 2.6, o sea, va cambiando. Entonces, yo creo que mientras siga habiendo empleo, o sea, pues se va a seguir moviendo la economía. Yo creo, y creo que lo comentaste tú, Luis, al principio del podcast, que ya para mayo, o sea, en cuanto la Fed, y ustedes son más expertos de eso que yo, empiece a dejar de hacer incrementos, y sí, o sea, se va a empezar a subir el desempleo un poquito, y esto nos va a ayudar como que a estabilizar todo, ¿no? No sé qué opinan, o sea, me gustaría saber como su perspectiva nada más del tema de empleo. El tema del empleo es un poco más complicado, ¿no? O sea, si te fijas hoy por hoy, o sea, hay más o menos dos trabajos disponibles por personas buscando empleo, ¿no? Eso es un mercado muy fuerte. Sin embargo, de estas empresas o de estos empleos que están disponibles, el 95% viene de las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas. Cosa que es rara, ¿no? Generalmente, si volteas a ver el empleo de Estados Unidos, pues más o menos el 45% del empleo de Estados Unidos son generados por pymes. Sin embargo, hoy el 95% está siendo demandado por pymes. El problema es que las pymes, pues generalmente se financian con el banco regional, ¿no? Y la banca regional no le está pasando bien. ¿Por qué? Porque tiene mucha exposición al real estate, y mucho de esa exposición es al real estate malo. Tienes además que pues, ha habido corridas, la gente ha sacado sus depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso va a hacer que dejen de prestar, ¿no? Los bancos regionales. Y dado que su cliente principal son las pymes, pues le va a dejar de prestar las pymes. Las pymes, pues obviamente van a empezar a contraerse, si no es que ya lo están haciendo, y pues el empleo va a empezar a caer. Y cuando eso suceda, puede suceder muy rápido,
¿no? Entonces, podríamos ver el deterioro del empleo muy rápido, relativamente pronto. A finales de este año, ¿no? O antes. O antes, o sea, ya para ¿no? mayo. Porque ya ese credit crunch, ese Sí. falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas ya está sucediendo, ¿no? O sea, hoy si le preguntas a una pequeña y mediana empresa, porque hay encuestas que se los preguntan de qué tan difícil es conseguir o tener acceso a créditos, te van a decir que, pues, o sea, le están pasando mal, ¿no? Entonces, yo no contaría con que el empleo permanezca fuerte mucho tiempo más. Sí, interesante. Bueno, ahora sí, perdón que ya había cerrado, Walter, pero no me quería ir sin esta pregunta. No, hombre, pues muchísimas gracias, Luis y Walter, por acompañarnos acá en Real Estate Talks y me encantó hacer. Este es nuestro primer crossover. No, pues mil gracias a ustedes. Mil gracias a ustedes. Y pues seguimos platicando porque seguramente va a ser un tema que va a dar para rato, todo este tema de real estate, ¿no? Entonces, pues obviamente en Money Talks con las puertas abiertas para seguir platicando y pues nada. Mil gracias por el espacio. Bye. Bye. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.